Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 4 de diciembre y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos al segundo libro de las Crónicas, capítulos 3 y 4. En el capítulo 3 veremos un relato detallado de la construcción del templo en cuanto al lugar y el tiempo, las dimensiones y su ornamentación. En el capítulo 4 veremos un relato detallado del mobiliario del templo. Continuaremos nuestra lectura en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan capítulo 3. En este maravilloso capítulo, el apóstol nos refiere cómo el amor de Dios nos ha hecho sus hijos y por ello nos exhorta a evitar la vida de pecado y ejercitar el amor fraternal. Volveremos luego al Antiguo Testamento, al libro del profeta Nahum, capítulo 2. En este capítulo vemos el anuncio de la llegada del enemigo que había de destruir a Nínive. Se nos declaran las verdaderas causas de esta calamidad, sus continuos pecados contra Dios y la manifestación del Señor contra ellos. Culminaremos nuestra lectura el día de hoy a través del Evangelio de Lucas, capítulo 18. En este dinámico capítulo, el Señor nos enseñará acerca de la perseverancia en la oración, la justificación por la fe, la importancia de acercar a los niños a Cristo y nos mostrará lo difícil que es seguir a Jesús amando las riquezas, entre otras enseñanzas. Porque la Escritura nos dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Comencemos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, dice lo siguiente: Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos, y el peso de los clavos era de 1 hasta de 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín.
Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Continuamos nuestra lectura y vayamos ahora al capítulo 4. Dice así: el testimonio del templo. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y 2 cordones, los capiteles sobre las cabezas de las columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios. De bronce muy fino hizo todos sus enseres Hiram Abí al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas, de oro puro,
para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Continuamos nuestra lectura y vayamos ahora al Nuevo Testamento, a la primera carta de Juan, capítulo 3. Dice así la enseñanza a la iglesia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Volvamos al Antiguo Testamento. Al libro del profeta Nahum
capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán en su muro, y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. La reina será cautiva, mandarán que suba, y sus crías la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos sociales. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Culminamos nuestra lectura el día de hoy a través del Evangelio de Lucas, capítulo 18. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendía lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy.
Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Tenga un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.